¿Qué es la neuralgia del trigémino? La neuralgia del trigémino se caracteriza por un dolor tipo descarga eléctrica o ardoroso en un costado de la cara, aunque en algunos casos llega a ser bilateral. Se presenta en parte de la cara, cerca de la nariz, ojos y boca, por lo que frecuentemente es confundido con un problema dental. La causa más común es la presencia de una vena o arteria en contacto con el nervio trigémino. Los dolores se presentan de manera espontánea o por estimulación del nervio, al hablar, masticar, lavarse la cara, sonreír o por algún estímulo frío en los dientes, además de factores externos como tumores o infecciones, entre otros. En sus inicios, los enfermos encuentran alivio al dolor con analgésicos que posteriormente no surten efecto. Esta enfermedad ataca principalmente a mujeres mayores de 50 años. La neuralgia del trigémino debe ser tratada por un médico especialista experto y certificado en un centro médico que cuente con la infraestructura adecuada para un tratamiento certero y de resultados favorables. Por ello, el día 7 de octubre se conmemora el Día Mundial para la concientización de la neuralgia del trigémino en todo el mundo. Bienvenidos sean todos ustedes. Mi nombre es Nayeli Rojas, miembro del equipo de trabajo de Neurología Segura. Agradecemos su interés en este espacio informativo donde trataremos el tema Enfrentando la neuralgia del trigémino en tiempos de pandemia, para informar a la sociedad en relación con ello en voz de especialistas. Dr. Mauro Segura, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, con mención honorífica, residente en el Departamento de Neurocirugía, Hospital General de México. Fungió como asesor médico especialista externo en Comisión Nacional de Arbitraje Médico y en 1998 de investigador de Neurosurgical Department, Research Institute for Brain and Ball Vessel, Agia City, Japón. Posteriormente realizó un doctorado en Graduate School of Medicine, Hill University Hospital, Tokyo City, Japón 2016, recertificado. Actualmente cuenta con 25 años de experiencia en la práctica pública y 18 años en el tratamiento de la neuralgia del trigémino y diversos padecimientos neurológicos. Certificado ante el Consejo Mexicano de Cirugía Neurológica, Colegio Nacional de Neurocirugía, miembro activo de la Sociedad Norteamericana de Base de Cráneo, de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Neurocirugía. El doctor Aarón Munguía, quien estudió la licenciatura en Químico-Farmacobiología, posteriormente realizó una maestría en Biología Experimental y un doctorado en Ciencias Biológicas en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, generando 2 artículos de investigación originales publicados en revistas internacionales, así como un artículo de divulgación y 2 capítulos en libros de la serie Fronteras en la Biología. Además, ha codirigido 3 tesis de la licenciatura y actualmente una de maestría. Se une al equipo de Neurología Segura como coordinador de investigación, el cual surge por la necesidad de elaborar proyectos de investigación que ayuden a entender mejor el origen, así como el diagnóstico y tratamiento de la neuralgia del trigémino y sus afectaciones relacionadas. Gracias, Nayeli. Comenzamos. El 7 de octubre, Día Internacional de la Neuralgia del Trigémino. El día de hoy, 7 de octubre, se conmemora el Día Internacional sobre la concientización de la neuralgia del trigémino. Para lo cual les traemos un webinar titulado Enfrentando la neuralgia del trigémino en tiempos de pandemia. Vamos a empezar con un poco de historia acerca de la neuralgia del trigémino, o antes conocida como la enfermedad del suicidio. Se tienen reportes de dolor facial desde Hipócrates, el padre de la medicina, en el siglo V a.C., y de neuralgia desde el siglo I en los escritos de Areteo y Galeno, 2 grandes médicos del Imperio Romano. En la antigüedad no existía tratamiento, por lo que las personas optaban por quitarse la vida para terminar con su sufrimiento. También esta enfermedad se conocía como tic doloro o tic doloroso, enfermedad de Fotheringay o prosopalgia. The International Headache Society define la neuralgia del trigémino como un trastorno caracterizado por un breve dolor unilateral recurrente, similar a la descarga eléctrica, de inicio y finalización abrupto, limitado a la distribución de una o más divisiones del nervio trigémino en la cara y desencadenado por estímulos inocuos, generalmente unilateral. Entonces, para entender un poco más esta definición, debemos empezar con qué es el nervio trigémino.
El nervio trigémino es uno de los 12 pares de nervios craneales. Recordemos que son 12 pares porque se encuentran 12 de un lado y 12 del otro de la cara. Aparte de la cara, también se encargan de llevar la sensibilidad del cuello y de algunas partes del tórax. Estas pueden, además de tener una función sensitiva, pueden tener una función motora que controla los músculos o puede ser una función mixta. El nervio trigémino es uno de los 12 pares craneales. El quinto par craneal recibe la información de las ramas craneales, de la rama oftálmica, maxilar y mandibular. Conglomera en un ganglio que se llama ganglio de Gasser y es responsable de recibir información sensitiva de dolor, temperatura, presión y algunos fenómenos de movilidad de los músculos maceteros. Aquí sigue. Características de la neuralgia del trigémino clásica. Es importante que hablemos en este momento de la forma clásica, que es la forma más frecuente, la más común, la más estudiada y que representa el mayor número de pacientes. Algunos aspectos frecuentes que reconocemos es el tipo de dolor, similar a una descarga eléctrica o un objeto afilado. La duración son ataques de dolor que duran de segundos a minutos. La frecuencia puede haber periodos de tiempos largos, sin episodios de dolor, pero se vuelven cada vez más frecuentes a lo largo del día. La intensidad o la severidad del dolor progresa a lo largo del tiempo y puede llegar a ser incapacitante, localizado generalmente en un solo lado de la cara y en alguna de las ramas o las 3 ramas. Y finalmente, los estímulos desencadenantes pueden ser estímulos simples, como es el hablar, masticar, el tocarse, el estímulos del viento, del agua sobre el rostro. Otra característica importante de la neuralgia del trigémino es que puede aparecer y desaparecer sin aviso, repentinamente. Esto se conoce como paroxístico. La neuralgia del trigémino deteriora la calidad de vida. En este momento, a medida que avanza la enfermedad, los ataques de dolor progresivos llegan a incapacitar física y mentalmente al paciente hasta llegar a ser incapacitante. La ansiedad y el miedo a que aparezca el dolor, aunado a que los pacientes sienten soledad, impotencia e incompresión, puede causar un trastorno depresivo mayor. En algunos estudios indican que esta enfermedad puede afectar de 4 o 5 personas por cada 100,000 habitantes al año. Esto sin contar dónde se encuentra uno ni a qué tipo de raza pertenece. Se presenta principalmente en mujeres, en una relación de 3 mujeres por cada hombre. Y generalmente aparece después de los 50 años. En el 90% de nuestros pacientes se encuentran encima de esta edad. Y en promedio hemos encontrado que nuestros pacientes tienen 52 años. Aparece en un solo lado de la cara y en ocasiones mucho más raras se puede encontrar en los 2 lados. Okay. En Neurología Segura hemos identificado que los pacientes tardan un promedio de 7 años en encontrar ayuda especializada y experta. Hemos tenido pacientes que tardan pocos meses en encontrarnos y en darles una solución, o algunos que tardan 20 años con el sufrimiento. ¿Cuál es la causa? En este punto, en Neurología Segura hemos definido lo siguiente. Clásicamente el problema se genera en la raíz del nervio trigémino, en su origen, debido a una presión continua de un vaso sanguíneo, ya sea vena o arterio, sobre el nervio. La acción mecánica que ejerce el vaso hacia la raíz del nervio trigémino da lugar a que se pierda su cubierta protectora de mielina, afectando la función sensitiva del nervio, lo que provoca señales de dolor ante cualquier estímulo normalmente presente. El daño al nervio trigémino aumenta gradualmente conforme pasan los años, por lo que se explica que trata de una enfermedad progresiva. Necesariamente o irremediablemente es una enfermedad progresiva a lo largo del tiempo. Existen otras neuropatías donde la raíz del nervio se ve afectada, como por ejemplo el espasmo unifacial, que se afecta a la raíz del nervio facial, o la neuralgia del glosofaringeo, que se afecta a la raíz del nervio glosofaringeo. Entonces, para entender un poco más sobre estas neuropatías, y para saber cómo se clasifica la neuralgia del trigémino, tenemos este esquema. Entonces, la neuralgia del trigémino pertenece
al síndrome de disfunción hiperactiva, que engloba a las neuropatías de todos los nervios craneales. Podemos observar en el cuadro que la neuralgia del trigémino es la neuropatía con mayor frecuencia. Enseguida encontramos al espasmo hemifacial y posteriormente a la neuralgia del glosofaringeo. Tenemos casos de otras neuropatías de otros nervios, pero se encuentran en una proporción muy pequeña. También hemos encontrado que puede haber combinación de estas neuropatías y esto se llama síndrome de disfunción hiperactiva combinado. Puede haber la combinación de neuralgia del trigémino con espasmo hemifacial, que se llama tic convulsivo doloroso, o neuralgia del trigémino con neuralgia del glosofaringeo, que hemos encontrado precisamente un caso de esta combinación después de una infección de COVID. Entonces, según su causa, la neuralgia del trigémino se puede clasificar en neuralgia primaria o neuralgia secundaria. A su vez, la neuralgia primaria se puede clasificar en clásica e idiopática. La clásica es la que ya habíamos comentado, que es una vena o arteria comprimiendo a la raíz del nervio. Y la idiopática no se sabe la causa, incluso con las técnicas diagnósticas más actuales. En el caso de la neuralgia secundaria, esta es posterior a alguna otra enfermedad como un tumor, esclerosis múltiple o alguna lesión física. También la neuralgia del trigémino se puede clasificar según sus manifestaciones clínicas en paroxística, antes conocida como típica o tipo 1, o paroxística con dolor continuo persistente, antes conocida como atípica o tipo 2. La paroxística es la que se había comentado, que se trata cuando el dolor aparece y desaparece súbitamente. En el caso de la paroxística con dolor continuo persistente, esta característica de aparecer y desaparecer también se presenta, pero aparte hay un dolor que los pacientes refieren como un ardor continuo que nunca desaparece. El diagnóstico es clínico. ¿Qué quiere decir esto? El diagnóstico está basado con la información que el paciente nos comunica y el clínico, el médico, puede interpretar con la información que el paciente nos da. Esto es lo más importante y debe realizarse por un médico, por un grupo experto y basado en la información física para determinar las características del dolor y descartar otras enfermedades, en el caso de neuralgia del trigémino secundaria. El estudio de imagen por resonancia magnética es un estudio complementario. ¿A qué nos referimos? Bueno, algunos pacientes nos permite comprobar o confirmar el contacto vascular, que es la principal causa de neuralgia del trigémino. En otros casos nos permite determinar causas secundarias como esclerosis múltiple o algún tumor intracraneal, como lo mencionó el doctor Aaron. En algunos casos tenemos el reporte de un paciente que presentó enfermedad por COVID y detonó una neuralgia del nervio trigémino y glosofaringeo. Y finalmente, algunas anomalías vasculares, la más conocida es una ectasia de la arteria basilar. El tratamiento de la neuralgia del trigémino en la forma clásica, la primera línea son fármacos comunes, conocidos como antineuríticos, donde en primer lugar se utiliza la carbamazepina y sus derivados, como la oscarbazepina. En segunda línea existe la motrigina, topiramato, gabapentina, pregabalina, baclofen y lidocaína. Y como tratamientos alternativos están analgésicos, narcóticos y antidepresivos. Siempre hay que tener presente que existen efectos secundarios o efectos adversos que impiden el uso farmacológico de estos medicamentos y en algunos casos, a pesar de funcionar en los primeros 3 años, esto genera una tolerancia, el paciente se habitúa al fármaco y pierde su efectividad. Una vez que el tratamiento farmacológico deja de funcionar, ya sea porque se generó tolerancia o porque los efectos secundarios son muy fuertes, difíciles de tolerar para el paciente, se puede optar por el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico puede ser ablativo o no ablativo. Ablativo se refiere a que provoca una lesión en el tejido nervioso y no ablativo quiere decir que no provoca este tipo de lesión. Entre los tratamientos quirúrgicos ablativos encontramos a la compresión con balón, el cual provoca una lesión mecánica, a la risólisis con esteroides o con alcoholes, el cual provoca una lesión química, la termocoagulación por radiofrecuencia, la cual provoca una lesión térmica, o la radiocirugía estereotáctica.
Concentra un haz de rayos gamma sobre el ganglio de Gasser para interrumpir la señal de dolor. En el caso de las otras tres tratamientos, se inserta una cánula por el foramen oval hasta llegar al ganglio de Gasser, y ahí ya sea que se inserte el balón, se inyecten esteroides o alcoholes, o un electrodo que provoca una lesión térmica. A pesar de demostrar alivio casi inmediato, estos procedimientos presentan un alto riesgo de pérdida sensorial y altas tasas de recurrencia. El otro tratamiento quirúrgico no ablativo es la descompresión microquirúrgica. En este punto, hablando de la descompresión microquirúrgica, o también conocida como descompresión microvascular, debemos enfatizar que es el único tratamiento no lesional, no ablativo. Es la única opción terapéutica que no lesiona el nervio de por sí enfermo, y nuestra propuesta, nuestra recomendación en las últimas 2 décadas es una técnica mínimamente invasiva, como lo podemos ver en la pantalla. Es una incisión ósea de menos de 2 centímetros para identificar las estructuras en la base del cráneo, entre el encéfalo y la base del cráneo, lo que nos permite identificar el contacto neurovascular, colocar un material aislante, y con esto se resuelve en más del 90% la causa y el dolor. La tasa de éxito o la tasa de alivio permanente más alta que hemos encontrado con esta opción. En caso de que sea un tumor la causa de la neuralgia del trigémino, se puede extirpar cuidadosamente, de manera total o parcial, evitando dañar estructuras adyacentes. La tasa de alivio de la descompresión microquirúrgica es la más alta entre las diversas opciones quirúrgicas. En Neurología Segura hemos realizado más de 100 procedimientos al año a partir del 2017, lo que nos posiciona como un centro de alta especialidad en el tratamiento de la neuralgia del trigémino. De igual forma, en Neurología Segura hemos atendido a nuestros pacientes por medio de consultas en más de 2.400 ocasiones en la última década. En Neurología Segura hemos atendido a pacientes de más de 30 países, principalmente de Latinoamérica y de Europa, siendo después de México, Estados Unidos, Colombia, Perú y Chile los países que nos brindan más pacientes. Aquí, a partir de febrero, marzo de 2020, una vez inmerso en la pandemia, como sabemos, el virus de SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, se detectó por primera vez en la ciudad de China de Wuhan a finales de 2019. La OMS declaró pandemia, y debido a que el virus es altamente contagioso, se propaga rápidamente, evoluciona continuamente en la población. Es entonces como Neurología Segura y el equipo médico dedicado al tratamiento y estudio de la neuralgia del trigémino nos dedicamos o hicimos algunos cambios para implementar varias medidas que permiten ofrecer calidad y seguridad a nuestros pacientes. El dolor causado por la neuralgia y las condiciones que esto generan no se pueden detener por una situación pandémica. Bueno, debido a este problema de pandemia, Neurología Segura se ha adaptado a las nuevas tecnologías de comunicación, ofreciendo consultas virtuales para que los pacientes no tengan que trasladarse y arriesgarse a contraer el COVID. Cuando los pacientes requieren una consulta presencial, esta se realiza bajo las medidas sanitarias adecuadas, como por ejemplo el uso de cubrebocas en todo momento, el distanciamiento social, un continuo uso de gel antibacterial y soluciones desinfectantes, un lavado de manos continuamente, espacios cerrados bien ventilados, y aparte el personal se encuentra inmunizado. Neurología Segura se encuentra instalada en una de las cadenas hospitalarias más grandes de México, que cumple con todas las recomendaciones para la prevención y medidas sanitarias contra el COVID-19. En este caso, el Hospital Ángel de Morelia. Contamos con un grupo de médicos administrativos expertos en el estudio y tratamiento de la neuralgia del trigémino. Contamos con un grupo multidisciplinario de especialistas y profesionales que nos permiten brindar una atención de calidad y excelencia. En Neurología Segura, la cirugía de descompresión microquirúrgica es segura y efectiva para todos los pacientes. Hemos operado exitosamente a pacientes que tienen comorbilidades importantes como obesidad, hipertensión, diabetes, hipotiroidismo, dislipidemia y depresión.
Hemos calculado que el 28% de nuestros pacientes operados tenían hipertensión y el 8.5% diabetes. Además, hemos operado a pacientes que son adultos mayores, que van desde los 60 hasta más de los 90 años. Cabe señalar que pacientes con estas comorbilidades y que son adultos mayores en varios institutos son descartados como candidatos a cirugía. Bueno, estos pacientes han sido operados exitosamente debido a que llevan una preparación para garantizar su seguridad. Esta preparación se lleva a cabo a través de consultas preoperatorias, se requieren estudios clínicos específicos y además siempre requieren de un acompañante que esté con ellos en todo momento. Entre los estudios clínicos se encuentra una prueba COVID, la cual es necesaria para garantizar la seguridad del paciente, la de sus familiares y la nuestra. En Neurología Segura hemos operado exitosamente pacientes con comorbilidades frecuentes, hasta una tercera parte. Destacan obesidad, hipertensión, diabetes, hipotiroidismo, dislipidemia, depresión. Y esto es algo que nos hace sentir orgullosos. Pacientes de la tercera edad, mayores de 60, 65 años, en otras instituciones o en Estados Unidos, son descartados como candidatos a la cirugía, así como pacientes con obesidad mórbida por la situación propia, en otros institutos son descartados, siendo un grupo relevante en nuestra casuística. La cirugía se lleva a cabo con estrictas medidas sanitarias, como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, e integramos algunas recomendaciones como son el uso de equipo de protección personal desde el primer día de la pandemia, equipo de protección para el paciente y para el equipo médico, aparatos médicos desinfectados, esterilización del material quirúrgico y desinfección continua de los quirófanos, lo cual requirió una adaptación inmediata al siguiente día de la pandemia. En Neurología Segura, durante la pandemia hemos seguido participando en actividades académicas nacionales e internacionales para promover la difusión a los pacientes y a los médicos sobre el tema, ya sea por congresos virtuales o en línea a través de diferentes plataformas, como lo podemos ver en la presentación. En Neurología Segura somos un equipo de profesionales interdisciplinarios, de especialistas que durante los últimos 19 años hemos brindado a nuestros pacientes en Latinoamérica principalmente una excelente atención y tratamiento eficaz para las neuropatías de los nervios craneales, principalmente la neuralgia del trigémino, que se conmemora el día de hoy, 7 de octubre, con el fin de mejorar la calidad de vida de los pacientes y de sus seres queridos. Finalmente, hemos aplicado todas las medidas sanitarias y empleo diferentes estrategias para afrontar la actual pandemia y seguir ofreciendo el mejor servicio médico para el diagnóstico y tratamiento de la neuralgia del trigémino. Neurología Segura, líderes latinoamericanos en el tratamiento de la neuralgia del trigémino. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor Mauro Segura y doctor Aarón Munguía. A nombre de Neurología Segura, agradecemos la participación del doctor Mauro Segura y del doctor Aarón Munguía, así como a cada uno de los participantes como audiencia. Esperamos que la información presentada haya sido de utilidad en el conocimiento del tema. A continuación, les proporciono los datos de contacto en los cuales ponemos a sus órdenes a un equipo de profesionistas especializados en la atención de neuralgia del trigémino y además padecimientos neurológicos. Correo electrónico info@neurologiasegura.net, línea telefónica fija 44 36 88 13 27, líneas telefónicas móviles con disponibilidad de WhatsApp con LADA +52 55 910 75 117 y +52 55 80 33 94 46. También los invitamos a formar parte de nuestra comunidad de seguidores en las diferentes redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, así como nuestro nuevo canal de YouTube. En todos ellos pueden encontrarnos como Neurología Segura, así como nuestro sitio web oficial www.neurologiasegura.net. Compartimos información médico-científica, testimonios de pacientes que han tenido la experiencia de tratarse con nosotros e información de nuestros servicios. A nombre de Neurología Segura, muchas gracias y hasta la próxima.